Y ahora sí tenemos iniciada la grabación, entonces buenos días, les doy la más cordial bienvenida a nuestra sexta jornada de Maestro 4.0, un evento organizado por la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Humanidades. A continuación vamos a tener la conferencia Enseñar con Empatía. Enseñar con Empatía es con nuestra ponente Verónica Mutis, que ya la conocemos, ingeniera industrial, magíster en programación neurolingüística y con posgrado en bioneuroemoción. Hola Verónica, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien en cada lugar donde están conectados. Y bueno, vamos a dar inicio. Gracias, Viviana, por la presentación. Vamos a dar inicio a esta conferencia que hoy trata sobre la empatía en el entorno educativo. Entonces, quiero empezar un poquito con un video. Voy a compartir pantalla. ¿Me están escuchando bien? Los que están conectados. ¿Sí se te escucha bien? Perfecto. Sí, señora. Muy bien. Entonces, voy a empezar. Quiero mostrarles este video. Va a estar en otro idioma. Lo importante es que podamos seguir las escenas, lo que está sucediendo en este video. Me dicen si escuchan bien. Se escucha. Perfecto. Kdo? Vonez? Jsme Vonez? Zírador. Škoda. Ale moc për së ritma, qëtësi. Here! Praat met Vonez. Škoda. Here!
Muy bien. ¿Lograron ver el video completo? Sí, se vio. Perfecto. Muy bien. Quería compartirles, voy a compartir la presentación para que podamos conectar lo que acabamos de escuchar y ver en este video con todo lo que vamos a conversar en este momento. Ya estoy aquí compartiendo pantalla. Entonces, en este momento deben estar viendo la portada de la presentación, ¿cierto? Se ve perfecto. Súper, muy bien. Fíjense que el tema que vamos a tratar en esta conferencia es enseñar con empatía, un regalo de la evolución. Y precisamente quería mostrarles e iniciar con este video porque entiendo que uno de los factores que debemos tener presentes para poder tener cada día procesos educativos mucho más cercanos a la realidad de lo que está viviendo cada persona y que sean mucho más efectivos, va a implicar este aspecto, desarrollarlo cada día más en cada uno de nosotros. Y digamos que la empatía empieza su proceso en la infancia y dependiendo de cómo hemos vivido nuestro entorno familiar emocional, puede, de esa misma manera puede presentarse el de una persona empática o una persona que no lo sea en su adultez. Y aquí veíamos el caso de un maestro, de un profesor que ve a un niño y le pega porque llega tarde a la escuela. Hasta que él logra darse cuenta de la situación o de la historia de vida de este alumno. Y cuando se da cuenta que llega tarde por llevar a su madre, que está en silla de ruedas, a otro lugar antes de llegar a su clase, él logra comprender que la reacción que está teniendo con él no es justa. Entonces, esto era un poco para ponernos en contexto sobre la empatía, que es precisamente ese lugar donde nos colocamos en la posición del otro, donde logramos entender a la otra persona, logramos escuchar al otro antes y comprenderlos a los otros antes de comprendernos a nosotros mismos. Pero eso requiere un aspecto supremamente clave, que es el no ser rápidos para juzgar a las otras personas. No sabemos desde qué lugar y qué historia personal y cómo ha percibido la vida esa persona. Por lo tanto, no sabemos si la forma en la que le estamos comunicando un mensaje o enseñándole algo está llegando a la persona, está siendo útil, o inclusive si ese mensaje está siendo asimilado por la persona o si le cuesta mucho asimilarlo. Una cosa es lo que uno cree que está pasando y otra cosa es lo que está pasando. Una cosa es lo que yo creo que es la persona y otra cosa es lo que realmente es esa persona, cuál es el mundo interior de esa persona. Pero para poder acercarnos a esa otra persona se necesita soltar los juicios, que digamos que son esos elementos de pensamiento, esos pensamientos con los cuales rápidamente sacamos conclusiones sobre una conducta de alguien sin ni siquiera saber por qué se comporta de esa manera. Entonces, esto me lleva a hacerles una pregunta para continuar en este proceso y tiene que ver con esto. Tú te has dedicado tiempo a conocer las historias de vida de tus alumnos. Realmente pues tenemos un tiempo en este momento corto para yo poder conocer un poco más acerca de cada una de las personas que está escuchando esta conferencia. Pero podríamos pensar que ustedes tienen de pronto en el espacio de universidad un tiempo más largo en un semestre para poder conversar de pronto con todos o con alguno de los alumnos y poder conocer mucho más quiénes son esas personas que llegan, por ejemplo, cuando las clases son de noche y son personas que están trabajando y estudiando y además liderando sus hogares, o haciendo lo mejor que pueden en una etapa de sus vidas que de pronto están asumiendo muchos cambios a la vez. Y uno podría pensar, el cerebro está en óptimas condiciones para poder recibir la información cuando esa persona llega en la noche. Eso nos lleva a nosotros como profesores, como alumnos, como personas, perdón, como maestros, personas que acompañamos a otros, a detenernos un poco y preguntarnos cómo
cómo está esa persona ese día cuando llega a entrar en contacto con nosotros. Y aquí hago un pare para correlacionar la presentación que hizo Viviana la semana anterior sobre temas del estrés. Cuando una persona tiene niveles de estrés crónicos, es decir, esa persona ha venido con situaciones que lo mantienen alterado. Técnicamente hablando, alterado significa que la persona puede tener contracciones musculares, puede tener la presión arterial un poco más acelerada de lo normal, pero la persona se acostumbra a vivir en estos estadios de estrés crónico, ya no agudos, ya no porque algo pasó en un momento y luego vuelve a estar calmado, sino porque la persona vive estresada. Y cuando la persona vive así, su cerebro no está en óptimas condiciones. Es decir, no va a asimilar la información que le entreguemos de la mejor forma. Se dice que cuando una persona, por ejemplo, tiene estadios de ansiedad o tiene estadios depresivos, su cerebro inclusive no está tan alerta y no toma las decisiones de igual forma. Entonces, fíjense que ahí podemos correlacionar un tema con el otro y es darnos cuenta que no es responsabilidad de nosotros como profesores cómo la otra persona está gestionando su estrés, pero sí darnos cuenta, por lo menos cuando nos acercamos ese día y saludamos a estas personas que son nuestros alumnos, darnos cuenta de cómo llegan ese día y tener la capacidad de readaptar o de modificar esa forma en la que vamos a comunicar las cosas solo porque estamos mucho más presentes. Yo he tenido la oportunidad de cooperar en procesos educativos donde no lo hacemos una sola persona, sino que somos varias personas a la vez en el proceso de entrenamiento para un grupo. Y tenemos esa capacidad o hemos desarrollado esa capacidad de darnos cuenta si todo lo que teníamos planeado en el minuto a minuto del entrenamiento debe ser modificado porque algo pasa en particular con algún grupo de personas. Entonces, este es un llamado a la adaptabilidad dentro del aula, de acuerdo a las condiciones que uno perciba en el grupo de alumnos. Es decir, podemos tener planificado una metodología, podemos tener planificado un minuto a minuto de lo que va a pasar en el entrenamiento, en la formación, pero siempre tenemos que estar abiertos a adaptarnos y modificar lo que sea que se presente en el aula. Entonces, aquí esto nos lleva, aquí les voy a mostrar cómo desarrollar mucho más el proceso educativo de una manera mucho más empática. Y para eso voy a basarme en un concepto que es lo que es la base de la empatía, que tiene que ver con generar confianza. Cuando una persona confía en ti, tú puedes acercarte a esa persona para que pueda hablar contigo y pueda escucharte. Si esa persona no tiene confianza contigo, no se abre, no se siente en un lugar, lo que llaman seguro, y no es capaz inclusive de comunicarte que no está comprendiendo, que no está aprendiendo, que se le dificulta. Ahí traigo a colación un espacio de formación en el que estaba en la universidad, específicamente en una asignatura que tenía que ver con desarrollo de software. Yo estudié ingeniería y una de las áreas era desarrollar software, aunque era ingeniería industrial, era un punto importante en el desarrollo de software. Y para mí, otras asignaturas dentro de la carrera eran muy fáciles de asimilar, pero lo que tenía que ver con sistemas no era tan sencillo. Sin embargo, quizás esto que les acabo de decir me pasaba a mí en una asignatura en particular y nos pasa en varias asignaturas dependiendo del área que estuvimos estudiando. Pero hoy día uno podría pensar, caramba, este alumno no solamente está estudiando ingeniería, supongamos que fuera el caso, sino que es una persona que puede tener desarrolladas otras competencias porque simplemente es un autodidacta. Hoy nos encontramos, por ejemplo, y me ha pasado a mí, con psicólogos con una experiencia en desarrollo de software o abogados con experiencia y desarrollando marketing digital o personas como yo que estudié ingeniería industrial y trabajo en temas que tienen que ver más con la parte de psicología, con la parte humana. Entonces, uno podría pensar, claro, la persona que yo llego, el adulto al que yo llego, puede tener una realidad interior distinta que se le facilita, pero otra parte que se le dificulta. ¿Cómo puedo yo como docente llegar a ese ser humano para facilitar un poco más el proceso en la asignatura en la que yo estoy a cargo? Para eso se requieren relaciones de más confianza. Y por eso
traigo a colación esto de cómo construir confianza, relaciones nutritivas que sean basadas en la confianza. No podemos controlar muchas cosas en el entorno, no podemos controlar que la persona nos permita entrar, no podemos controlar que quiera hacer, generar una amistad, que quiera conversar, que se abre a la escucha, pero por lo menos tener en cuenta algunos aspectos que sí dependen de nosotros o de cada uno de uno o de mí en particular y de ti en particular para que se generen cada vez más vínculos más cercanos en el entorno educativo. Entonces, ¿cómo podemos construir una relación de mayor confianza? Número uno es el tema de la intención. Cuando uno entra a esa clase, ¿con qué intención entra? Si yo entro desde una intención desde el miedo o si yo entro desde una intención amorosa para entregar lo mejor que yo tengo en ese momento, como ahora, estoy concentrada entregando lo que yo mejor puedo entregar con respecto a este tema para ustedes. Mi intención establece el resultado final. Mi intención acá es poder transmitirles no conceptos, sino desde la experiencia, como para mí ha sido mucho más enriquecedor poder comprender quién está del otro lado para poder establecer un objetivo de aprendizaje y poder acompañarlo y que ese aprendizaje se dé. Entendiendo que si esa persona aprende y yo tengo un tiempo para acompañar a esa persona, ¿qué me dice a mí que esa persona aprendió? Que realmente haya integrado cierta información, haya tomado decisiones distintas y la conducta cambie. Entonces, por eso es tan importante la intención que establezco. ¿Es mi intención dar lo mejor de mí cuando entro a esa cátedra, a esa clase, a esa asignatura, con ese grupo, con esas personas? Eso es uno de los aspectos más claves en cualquier relación, no solamente en el tema maestro-alumno, sino también en las relaciones de pareja o en las relaciones de familia. ¿Qué intención tengo yo hoy con cada una de las relaciones que tengo? Otro aspecto clave es la fiabilidad y la consistencia. Una persona que genera relación de confianza es una persona en la que tú sientes que puedes, que la ves que cumple con lo que dice, que es consistente con lo que te está diciendo. Si la persona te dice cierta información, tú analizas si te está enseñando, por ejemplo, temas de nutrición y te está mostrando coherencia y te está mostrando que es consistente con lo que te está diciendo y con su conducta. Eso tiene mucho que ver. Evidentemente no somos personas que lo hagamos todo bien. De hecho, la perfección consiste en unir la luz y la sombra de cada persona. El universo tiene luz y sombra, noche y día, y la perfección consiste en moverse en ambos lugares. Entonces, consistencia significa que cuando veo la conducta, veo lo que me dice, veo lo que me está enseñando, comprendo que esa persona sabe de eso que está diciendo. Eso es otra cosa que me genera confianza y que me lleva al siguiente aspecto, cercanía en la relación. Y al siguiente aspecto que es credibilidad y criterio. Hay personas que uno se le acerca y uno comprende que tienen un criterio tal que uno se acerca para preguntarles cosas, inclusive cuando uno va a tomar una decisión importante, porque confía en el criterio de esa persona y cree en lo que esa persona le va a decir. Entonces, en esto tiene mucho que ver el primer aspecto, que es la pureza de intención. Esa persona que me está enseñando algo me está hablando con la verdad, no me está mintiendo sobre lo que me está diciendo. Entonces, esto es supremamente importante porque como podemos todo el tiempo, nosotros no estamos enseñando solamente en un aula, sino que afuera también estamos con la conducta enseñando y generando confianza con los alumnos. Entonces, esto es uno de los aspectos claves para generar un proceso empático educativo. ¿Cómo construyo vínculos de confianza con todos aquellos que están implicados en el proceso de enseñanza? En esto es importante que tengamos en cuenta el tema del papel de las emociones en la comunicación. Tú eres un ser humano como cualquier otro que tiene esto que yo llamo el GPS, que son las emociones. Una persona que se comunica desde el miedo con los alumnos normalmente no va a tener el mismo resultado que una persona que se comunica desde otro lugar interior, de más tranquilidad, de más coherencia, de centro, de paz. Las personas en este caso, por ejemplo, y pasa en las relaciones
laborales, porque tú no solamente eres docente y no solamente estás en un aula, sino que también compartes con compañeros, con pares, compartes con tus jefes en el departamento en el que hagas parte dentro de la universidad. Es decir, tú no solamente estás dentro del aula virtual o presencial, sino que estás compartiendo con otras personas. Las emociones pueden jugar a favor o en contra cuando estamos creando lo que estamos diciendo, relaciones de confianza. Una persona que, por ejemplo, tiene un secuestro de amígdala, que es una parte del cerebro, que puede dejarte con un bloqueo para comunicarte con las otras personas. Si tú entraste a una clase y no validaste cuál es el estado al que entras en esa clase, cuando tú llegues, la forma en la que te comunicas con rigidez, con un tono elevado, con poca flexibilidad, y quizás tú miraste y dices, puede que tenga un poco de rabia porque algo me pasó, nada tiene que ver con la clase, pero algo me pasó antes de entrar a esa clase. Sí tengo una responsabilidad y es en el manejo y la gestión emocional que hago previo a entrar a esa clase. ¿Cómo logro volver al centro para poder dejar afuera lo que está pasando en la parte personal y concentrarme en esos seres humanos que en ese momento necesitan de mí? Y es mi responsabilidad con ellos. Entonces, las emociones son un aspecto clave y la invitación en esta parte, así como en la anterior, es crear confianza. Esta parte es, ten en cuenta en qué estado emocional entras en contacto en el momento justo que arranca y estás durante una formación, porque esto afecta el resultado. Este es como el segundo aspecto que quería comentarles. Y un tercero es, cuando una persona quiere generar cada vez más procesos empáticos, educativos y personales, tú quieres desarrollar la empatía, necesitas internamente darte cuenta cómo reaccionas cuando tú incumples tu palabra. Si tú le dices a los alumnos que vas a hacer algo y no lo cumples, o si le dices a una persona que vas a hacer algo y no lo cumples, ¿cómo reaccionas tú internamente cuando tú no cumples lo que dices que vas a hacer? Entonces, los alumnos están muy pendientes, en este caso, por ejemplo, en cualquier nivel o semestre que tú los acompañes, de qué es aquello que tú les prometiste como propuesta de valor para esa asignatura. Están chequeando que eso sea realmente lo que se ha entregado. Y eso que está pasando en un aula pasa exactamente igual en un proceso comercial en una empresa. El cliente valida que tú le cumplas con tu propuesta de valor como empresa. Es igual. Fíjense que en todos los lugares donde hay seres humanos y hay negociaciones y hay una entrega de un producto o servicio, en este caso es educación, el que está del otro lado, en este caso el cliente, valida que tú estés entregando lo que tú le dijiste con tu palabra. Entonces, aquí la propuesta es, como estamos mirando la empatía, no puedes ser empático con el otro si no eres empático contigo. ¿Y cómo vas a ser empático si no eres capaz de darte cuenta cómo reaccionas cuando tú incumples? Las personas que cumplen con lo que dicen crean más confianza con aquellos con quienes se relacionan. Ahora, es normal que nos equivoquemos. El tema es, ¿cuánto tiempo me quedo en estas posibles respuestas o reacciones? Entonces, normalmente cuando incumplimos, que a todos nos ha pasado, porque también estamos en un proceso de aprendizaje, empiezas a juzgarte a ti mismo y reaccionas o huyes, que es cuando la persona se aísla y evita el contacto con el otro, que puede pasarle a alumnos, que tú dices, ¿por qué esta persona no ha vuelto a clase? ¿Por qué esta persona no se acerca? ¿Por qué cuando intento entablar una comunicación, la persona cambia de rumbo? Esto es probablemente una reacción del otro o tuya frente a algo que pasó y que probablemente no advertí. Muchas veces tenemos formas de comportarnos que sin querer lastiman a otra persona en algo que dijimos, en una conducta como dar la espalda o lo que fuera, y el otro lo toma de una manera, no me di cuenta que en algo afectó la relación, lo único que observo es que la persona huye. Puede, en este caso, como estamos hablando de internamente cómo reaccionamos, la otra forma es la lucha. Cuando tenemos errores constantemente o te quedas mentalmente anclado a los errores, por ejemplo, en el proceso educativo, te pasó que en el semestre anterior tuviste algunas reveses y te quedas en la autocrítica permanente y eso genera culpa en el interior. Eso
va bajando el desempeño de la persona. Sea que esté en un ambiente educativo, en un ambiente laboral externo, en otra área, afecta a la persona el diálogo interno de lucha, que es el diálogo de la autocrítica y la culpa. O en el cual me bloqueo, que es cuando me sobreidentifico con lo que pasó y me quedo rumiando también allí. En cualquiera de los tres anteriores, la persona está en un estado de sufrimiento y eso genera mucho dolor internamente, lo que llaman dolor emocional y resistencia a lo que está pasando. Entonces, fíjense cómo dos aspectos claves que hemos visto, cómo pueden afectar el proceso educativo. El que yo genere confianza es soportado por el tema emocional y por el tema del cumplimiento de lo que prometo que voy a hacer. Aquí les dejo 4 aspectos claves para desarrollar relaciones de confianza y generar en últimas un vínculo mucho más cercano y mucho más lleno de estos aspectos con cada una de las personas que interactuamos, no solamente con los alumnos. Número 1, el cumplimiento de los compromisos. Número 2, el moverse con responsabilidad en la vida. Número 3, aprender a escuchar el feedback que la vida nos está dando tanto en las personas como en los alumnos, como a nosotros mismos. Y trabajar en desarrollar una actitud de cooperación. Fíjense, 4 aspectos claves para desarrollar confianza y esto para que nos lleve a un proceso educativo empático. ¿Por qué la conferencia se llama Enseñar con empatía, un regalo de la evolución? Porque probablemente a medida que se ha ido desarrollando esa capacidad de comprender cómo opera nuestro cerebro, por ejemplo, y que el cerebro tiene una capacidad que se llama neuroplasticidad y que probablemente nosotros mismos podemos movilizar ciertas conexiones neuronales para generar nuevas rutas de comportamiento, que tenemos la capacidad de favorecer esa neuroplasticidad de nuestro cerebro. Significa que no importa que que de pronto en la infancia se haya bloqueado la empatía para nosotros, porque el entorno familiar puede que obviaron tus necesidades, no te escucharon. Yo recuerdo ayer conversaba con una persona y me decía, yo tenía como pasión el básquetbol, pero mi papá me decía que yo debía practicar béisbol y cuando yo le decía, hay un partido a las 2 de la tarde, yo no quiero ir a ese partido de béisbol, el papá decía, no, a mí no me importa, allá está un partido de béisbol a las 2 de la tarde, tú vas a ir. Y él quería ir, era a los partidos de básquetbol. Ese es un ejemplo concreto de cómo se bloquea la empatía en una persona, es decir, tú no tomas en cuenta cómo se siente el otro, lo que el otro siente y lo que el otro quiere hacer. Simplemente tú tomas una decisión unilateral sin tener en cuenta lo que el otro está pensando o sintiendo. Fíjate entonces, si ese padre cambiara ahí y dijera, oye, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué otro deporte te gusta? Y entra en un acuerdo con el muchacho y le dice, bueno, yo te propongo que practiques ambos y te puedas dar la experiencia de entrar en contacto con cada deporte para que decidas cuál de los deportes quieres elegir y desarrollar más de manera profesional. Si el muchacho está de acuerdo en lo que el padre le está diciendo, el padre está validando lo que el otro quiere, ahí llegarían a un acuerdo y le dicen, ok, yo voy a practicar béisbol, voy a practicar básquetbol y me voy a dar el espacio de darme cuenta en cuál me desempeño mejor, cuál me gusta más y cuál me conecta más. Y llegan a un acuerdo y dicen, ok, voy a ir a 2 partidos de básquetbol y a 2 de béisbol durante la semana. Y hay un compromiso nuevo. Yo te pude escuchar, pude sentir cómo te sientes y llegan a un acuerdo que lo satisfaga a ambos. En ese lugar hay un cumplimiento de compromisos. Si uno de los dos incumple el compromiso, la confianza se ve lesionada. Eso va a implicar que yo cumpla el compromiso y que me mueva con responsabilidad para aprender de mi error si me equivoqué frente al compromiso. Si yo le dije a él que le iba a dar espacio para que se desarrollaran diferentes deportes y luego solamente le impongo mi posición como padre, en este caso, estoy dejando de fuera el compromiso anterior. Y por eso, cuando el muchacho se molesta, cuando el muchacho tira la puerta, cuando el muchacho hace algo para llamar su atención, le está mandando un feedback de, oye, no estás cumpliendo con lo que acordamos. Y en ese momento es cuando el padre, si está despierto, consciente, se da cuenta que hay un feedback que la vida le está mandando, una retroalimentación, y le está diciendo, óyeme,
es bueno que revises, porque tú sí tienes responsabilidad en lo que está pasando, en la conducta del otro. No estás escuchando y llegando al acuerdo, cumpliendo con el acuerdo. Y eso significa aprender de lo que está pasando, cambiar la conducta, retomar el tema de la escucha y cooperar con el cambio. En este ejemplo que acabamos de ver, les he mostrado lo que puede significar este proceso de generar confianza. Esto mismo puede pasar con un alumno en un aula, cuando él llega agotado, cuando él intenta adaptarse a un nuevo trabajo y además tiene unas responsabilidades de estudio y llega contigo y de pronto tú estás más preocupado porque él cumpla la nota que por de alguna manera que él aprenda lo que tiene que aprender de esa asignatura que inclusive le puede beneficiar en su trabajo. Si uno logra escuchar al otro, puede establecer una relación completamente distinta a si no lo escucha. Entonces, y muchas veces hacemos que somos, ¿cómo se dice? Muy apresurados para juzgar sin comprender la situación o el lugar desde el cual el otro está teniendo esa conducta. Entonces, aquí yo les voy a invitar, y esta presentación, no sé si hasta ahora son las 1:35, me siguen hasta acá en lo que he podido compartir, les hago esta pregunta. Yo no tengo acceso al chat en este instante para poder verlo, pero Viviana sí tiene acceso y me gustaría que colocaran ahí en el chat si ustedes, respondiendo a esta pregunta, ¿ustedes han incumplido sus compromisos y acuerdos? En algún lugar, en lugares personales, en relaciones con sus padres, con sus parejas, con sus amigos, con hermanos, con sus alumnos, ¿han incumplido sus acuerdos y compromisos? Si sienten que sí, ¿qué precios sienten que han pagado al romper los compromisos, acuerdos o palabras? Si por favor me pueden dar qué precio han pagado, esa es la respuesta que me gustaría saber, en una o dos palabras que puedan darme de feedback sobre esto que sienten en los procesos empáticos, cuando uno pierde la confianza de otro porque precisamente ha pagado un precio importante por no cumplir compromisos. ¿Qué dicen? Pronto si están hablando en el chat, no sé si Vivi puede estar revisando. Hola, pero por aquí María Mercedes nos dice que en algunos momentos he incumplido. Es la Sí, única persona que hasta este momento nos ha dado respuesta, pero no nos ha dicho cuál es el costo que tuvo para ella romper esos compromisos. muy bien, muy bien. Con ustedes mismos también se vale el haber incumplido. Por ejemplo, cuando uno dice voy a hacer un entrenamiento y no lo hago deportivo, y luego sientes un dolor articular, uno dice aquí hay un precio que estoy pagando en la salud por no cumplir con el compromiso que me puse o que establecí para cuidar, para el autocuidado. No sé si otra de Mira, las por acá personas... nos dicen, perdón, nos dice, sí, por supuesto, se ha pagado el precio del silencio, la indiferencia y bajo nivel de confianza. El precio es que no se logran las metas. Sí, he incumplido algunos de mis compromisos o acuerdos. El precio ha sido que luego no me creen en otro compromiso. La confianza se debilita y eso genera un reto para volver a establecer comunicación con el otro. Esas son las respuestas que hemos recibido. Muy bien, exactamente. Entonces, fíjense, eso que estamos diciendo, lo que nos comparten, les agradezco muchísimo, porque eso nos muestra la importancia de cada día ir afinando el tema de cómo logro reajustar los acuerdos, los compromisos y la palabra en torno a en cada ambiente en que me encuentro con otro o conmigo mismo. Entonces, aquí les voy a dejar algunos puntos de qué precios se pagan cuando incumplimos. La pérdida de confianza en los demás, lo decían ustedes. Número 2, las relaciones humanas se deterioran. Número 3, esto es uno de los puntos más importantes que puede fortalecer o puede debilitar el amor propio, y es que se afecta la confianza en uno mismo. Esto requiere un trato compasivo con nosotros mismos cuando nos equivocamos, pero esto está aquí en este momento, en esta presentación, para que en este momento, hoy que es 26 de junio, podamos evaluarnos y podamos desde un lugar amoroso mirar en qué puntos podemos mejorar nuestros compromisos con nosotros mismos o con otros. Por ejemplo, en la forma que estoy haciendo el proceso educativo, en la forma en que estoy llegando a mis alumnos,
en la forma en que les estoy entregando la información, el método que estoy utilizando. Es el mismo método de hace años, es las mismas presentaciones, es exactamente lo mismo, de la misma forma, o he dejado de ser apasionado por eso, he dejado de ser creativo, he dejado de estar presente en el aula para darme cuenta qué es lo que está pasando con la otra persona. Entonces, fíjense que si yo detecto que hay cosas en las que pronto establecí acuerdos conmigo y dije, voy a mejorar, voy a dar lo mejor de mí y no lo estoy dando, para ganar confianza en mí necesito poder ponerme a tono con esto. Entonces, cuando incumplo, pierdo fe en mí, pierdo ese amor propio, aprobación personal, respeto propio y valor personal. Pero miren lo contrario, cuando cumplo, cuando hay un pequeño paso, yo hoy me dije no voy a comer dulce hoy, por ponerte un ejemplo, y te acostaste y dijiste, bien, lo logré, pude hacerlo. Eso te suma amor propio, te suma confianza en ti, te permite aprobación. Entonces, mírenlo del lado positivo. Y también encontramos que cuando tú no cumples o yo no cumplo con otro, yo la primera porque también me pasa en que todo el tiempo estamos en un proceso de mejoramiento, es la falta de claridad y el cansancio y la confusión que se generan en las relaciones cuando esto no se da. Fíjense entonces la importancia de trabajar en relaciones empáticas que tengan como base la confianza. Y tiene que ver con esto. Entonces, ahora yo te pregunto a ti, nuevamente, ¿qué compromiso sientes tú que has roto en el pasado o en el presente? Esta es una pregunta que te hago para que la revises ahí donde estás. ¿Qué compromisos has roto en el pasado o en el presente? ¿Qué fue más importante que cumplir con tu palabra? ¿Y cuál fue el precio que pagaste? ¿De qué te haces consciente en este momento? Ahí les dejo un momentico para que puedan tomar en cuenta, específicamente en el entorno educativo, ¿qué fue más importante que cumplir con tu palabra? ¿Cuál fue el precio que tú pagaste? ¿Y de qué te haces consciente en este momento que tenga que ver con esto? Muy bien. ¿Alguien que nos quiera compartir alguna de estas respuestas en torno a el tema del compromiso? Porque me recuerdo en la presentación anterior me hablaban de que los alumnos estaban un poco más en una actitud distinta para enseñar, para aprender, y que facilista, recuerdo que dijeron en una de los compartires de la sesión anterior. Entonces la pregunta es, ¿qué sientes tú sobre estas respuestas y la actitud de los alumnos también, por ejemplo? Te leo respuestas que nos han llegado, Ero. Sí, sí. Dice, procuro no incumplir, sin embargo es muy difícil reanudar los lazos. Dice Jacqueline, sí, claro, conmigo misma es muy importante cumplir, así sea con uno mismo. El profesor Luis Fernando nos dice, pérdida la reputación como profesional y como docente. Jacqueline, lo más importante es cumplir con mi palabra, es el esfuerzo que se hace para cumplir. Y María Lucía, tratar de cumplir con el deber de dar todas las asignaturas, se me olvidó que hay estudiantes que necesitan ayuda para aprender. Exactamente, a ese punto quería llegar. Muy bien, gracias a todos por el aporte. Fíjense entonces que veíamos que un punto importante es que no todos aprendemos al mismo ritmo, a la misma velocidad y de la misma manera. Entonces, pero sí es mi papel como esa persona que está ahí entregando, acompañando el aprendizaje y ayudándole a la persona a sacar su potencial, establecer una forma distinta de relacionarme con ellos, siendo más empático. O sea, es decir, poniéndome más en el lugar del otro, del grupo que tengo en ese momento, sean 15, 20 o el número de personas que yo tenga ahí. Entonces, número uno, el tema de la generación de la confianza y el cumplimiento de los acuerdos, de la palabra y de los compromisos que establezca con esos alumnos, nuevos compromisos conmigo. Pero no, segundo, es hacerme responsable de lo que pase. Hay personas, y esto nos ocurre a todos, hay 4 lugares desde el cual respondemos a lo que sucede. O sea, no controlamos lo que sucede,
hay cosas que salen de las manos, pero sí controlamos cómo respondemos a lo que sucede. Y aquí están 4 lugares. Uno es que me victimizo y tengo un lenguaje desempoderado. Digo, el otro tiene la culpa. Por ejemplo, cuando llega tarde a una reunión dice, es que había mucho tráfico. Entonces, realmente el tema no es del tráfico, porque tú pudiste haber salido antes, ¿cierto? No, es que hubo un accidente. Bueno, entonces, el accidente puede que te haya dejado con un tiempo más y llegaste pero pudiste haber avisado que hubo un accidente, que no ibas a poder llegar a tiempo, bueno, cualquier cantidad de cosas. La victimización es poner afuera la responsabilidad de lo que está pasando. En cambio, acá tenemos al salvador, una persona que siempre intenta solucionarle las cosas al otro, o un perseguidor, una persona que intenta como montársela a la otra persona. En cambio, el responsable es una persona que desde un lenguaje empoderado dice, bueno, yo tengo responsabilidad en esto que está pasando. Yo quiero que en este momento pienses en tu entorno educativo, anota 2, 3 resultados que no son satisfactorios para ti en el proceso educativo y que pueden mejorar. 2 o 3 resultados que no son satisfactorios para ti en lo que va como docente y que pueden mejorar. Y piensa, te invito a pensar, perdón, yo tengo responsabilidad en este resultado. La pregunta es, ¿sí tengo responsabilidad? Sí, claro. La forma en como yo pienso con respecto a lo que está pasando determina en gran parte el resultado. Entonces, puedo ir por la vida con inconsciencia pensando que lo que está pasando no tiene nada que ver conmigo, o me hago responsable y camino con conciencia sobre lo que está ocurriendo. Si esos alumnos no están teniendo una asimilación del conocimiento, no veo un cambio de conducta, veo que solamente les importa la nota, están desmotivados, no van a clase y las notas son muy bajas. Ese resultado que veo en el otro tiene que ver conmigo, no es solo el alumno. Si yo solamente creo que es la actitud del alumno, estoy tomando una posición de victimización, culpando al otro de algo en lo que yo estoy involucrado. Entonces, miren las 4 posiciones, perdón, que pueden existir de formas de responder cuando algo sucede. Entonces, ahí vamos viendo las 2 cosas que hemos hablado hasta ahora. Para generar empatía, la confianza y número 2, generar confianza y número 2, la responsabilidad que yo tengo en eso que está pasando. Número 3, les decía, vamos a terminar un poquito el tema de la responsabilidad. Yo puedo reconocer mi responsabilidad personal y decir, bueno, yo como docente puedo mejorar el método y si yo tengo una clase a las 9 de la noche, a las 8 de la noche, cuando la gente está cansada, tiene hambre, lleva todo el día trabajando, el cerebro ya está bien agotado, ¿cómo puedo hacer para mantener la motivación durante el tiempo de entrenamiento en esa clase de tal suerte que esos alumnos se mantengan conectados y quieran estar ahí y se les vaya el tiempo, lo que llaman tiempo psicológico, y tú digas, wow, qué clase tan buena, que parecía que estuviera 5 minutos cuando fue 1 hora? Eso puede ser un resultado si tú lo eliges como intención antes de entrar a esa clase. Dices, ok, yo llevo preparado este minuto a minuto de lo que va a pasar en clase, voy a colocar, por ejemplo, tengo un tema que es un poquito ladrilludo, pero puedo establecer varios grupos y que ellos mismos preparen ciertas presentaciones ahí, de tal suerte que estén mucho más concentrados en lo que tienen que hacer en cada grupo en ese momento. Estoy poniendo un ejemplo de algo que involucre más al alumno y menos al docente en la forma de comunicar una información. Entonces, yo reconozco mi responsabilidad personal en el resultado. Número 2, puedo negarme o aceptar esa responsabilidad. Y cuando yo acepto que si yo estoy metido en una relación, estoy metido en un trabajo, estoy metido en algo y ese resultado de pronto no es tan agradable o no es tan satisfactorio, yo puedo estar más atento al feedback interno y al feedback externo. ¿Qué dicen los alumnos de mí? ¿Qué dicen las notas del proceso? Que es uno de los indicadores, pero no el único. ¿Qué dice el nivel de concentración? ¿Qué dice el nivel de atención del otro? Entonces, fíjense que yo en la diapositiva un poquito hacia atrás les hablé del feedback interno, es decir, de cómo yo reacciono a lo que pasa. Si yo me siento desanimado, probablemente puedo estar dándome cuenta que ante mi feedback interno estoy siendo bastante autocrítico. Y digo, wow, parece ser que me estoy dando muy duro por el error que estoy cometiendo. Tengo que soltar la culpa para poder avanzar y mejorar.
O puede que esté teniendo un feedback muy positivo, un diálogo interior positivo, a pesar del error, digo, ok, me equivoqué, pero voy a ver qué puedo hacer para mejorar este proceso. Miren la empatía interior o la empatía del feedback externo que venga de un alumno o de un jefe. Entonces, miren el poder de la responsabilidad en los resultados. Y miren esto cómo se mezcla con la empatía. Por eso tomo acción correctiva. Una persona que va caminando con con una responsabilidad frente a lo que pasa, está atento al feedback que le manda la vida y toma acción correctiva. Y va cambiando los hábitos. Entonces, si el cuerpo te dice que hay dolor articular, hay un cambio que hacer en la alimentación para comer alimentos que te inflamen menos. ¿Sí? Si tú estás muy estresado y tomas muchísimo café, la vida te está diciendo, óyeme, hay mucho estrés, el café es una sustancia que te pone más alerta, bájale al consumo de café, acción correctiva. Tú tienes una responsabilidad con tu cuerpo. Entonces, fíjense, el moverse con responsabilidad es el punto número 2. Entonces, las cosas pasan, no importa lo que pase, lo importante es cómo respondemos a eso. Entonces, hay cosas que funcionan en el feedback, que esto es lo que estamos viendo. Los alumnos te van a dar un feedback sobre ti. Y ni siquiera tienes que establecer una evaluación de desempeño. Las relaciones de pareja, de compañeros de trabajo, de amistad, te mandan un feedback. Entonces, esa información de cualquier fuente me indica cómo soy o cómo soy percibido por el otro. Por eso es tan clave este proceso dentro de la empatía. Entonces, si yo tengo un feedback interno y un feedback externo, puede que yo no acepte lo que el otro me está diciendo. O puede que tenga un pedazo de verdad y un pedazo que no es tan cierto. ¿Cómo sé yo qué tomo yo de ese feedback del otro? El punto es que puedo que tome algunos elementos y puede que otros diga, bueno, puede que tenga razón, voy a ver cómo puedo mejorar. Y en otros digo, no creo, yo siento que en estos puntos he hecho lo mejor que puedo mejorar, pero he hecho lo mejor que puedo desde donde estoy hoy. Cuando yo no acepto mi responsabilidad en el resultado, me siento culpable, resentido, incapaz, me pongo agresivo, me pongo evasivo. Entonces miren esos feedback, piensen en alumnos, anoten por ahí 2 o 3 nombres de alumnos que tú les veas una conducta agresiva, evasiva, que se sienten incapaz frente a esa materia. Eso es un feedback, pero tú para darte cuenta tienes que estar muy presente en la clase, no puedes estar distraído en otra cosa. Y lo mismo nos pasa en la aceptación personal. Miren, cuando uno acepta y uno va caminando por la vida con responsabilidad, uno se siente más confiado, se siente más participativo, se siente más honesto y sobre todo tolerante hasta con uno mismo. Y uno dice, sí, me equivoqué, pero puedo mejorar, no pasa nada. Entonces, miren las cosas que no funcionan y las que sí funcionan cuando la vida te manda un feedback. No funciona quedarte sin tomar acción. En el ejemplo de la salud, me sigue doliendo la rodilla, me sigue doliendo las articulaciones y no hago nada para solucionar eso. No tomar acción no sirve. Molestarte con la información. Una persona te está mandando un feedback de que te aplica la ley del hielo, te ignora, ¿cierto? Entonces tú dices, me está ignorando, me está rechazando, muy bien. Me siento rechazado por la persona o yo interpreto que me rechaza. Entonces, molestarme con la conducta del otro no funciona. Ignorar la información del otro, que lo que el otro me está diciendo, sea verbal, sea no verbal, no funciona. Victimizarlos tampoco funciona. Y rendirnos, que es cuando decimos, no, deje así, tampoco funciona porque no implica un cambio tuyo interno. Que sí funciona cuando la vida te manda un feedback, escuchar. Eso implica que uno pare el juicio y diga, a ver, yo voy a ver qué es lo que le pasa a esta persona y por qué esta persona se está comportando de esa manera. ¿Qué es lo que yo estoy sembrando en este grupo de alumnos? ¿Qué es lo que yo estoy sembrando en mi familia o qué es lo que yo estoy sembrando en mí? ¿Siembro amor o siembro miedo? La gente se acerca al lado mío, realmente si se siente respetada o se siente irrespetada. Entonces eso lo lleva a uno a reflexionar y uno dice, caramba, yo tengo que estar dispuesto un poco más desde este lugar a comprender y a aprender qué es lo que la situación me está mandando para que yo corrija. Y eso me lleva a dar unos pasos pequeños de cambio. Pero como uno no aprende de la noche a la mañana, ese es el asunto de cuando tenemos a un maestro, a cuando tenemos a un profesor,
El profesor te entrega una información, el maestro te observa, ve que te equivocas, no te da palo y te dice, levántate que tú puedes. Tranquilo, ten paciencia. Lo que me pasaba a mí en software, o sea, no era igual a como cuando yo veía de pronto asignaturas que tuvieran que ver con la parte de comunicación o que tuvieran que ver con la parte creativa. Eso me fluía con una facilidad. Pero yo entraba al tema de desarrollar un algoritmo y ya no me fluía igual. Si yo me encontraba con un profesor que en vez de fortalecerme, hablarme con unas palabras que me empoderaran, me destruía con lo que me decía, peor. Entonces, se necesita un profesor con paciencia y buen trato. No solo con él, sino con el alumno, mientras él aprende a su ritmo. Y eso implica que el tema no es la nota, sino que él aprenda. No ve que él está tratando de pagarse la carrera para poder vivir y para poder tener mejores, que eso es una de las cosas que se cree hoy, que es un paradigma, realmente no es así, que uno cree que solamente por tener más estudios le van a pagar más. Ya no tiene que ver con eso. Sin embargo, la gente piensa eso. Entonces, eso implica determinación y ferocidad en la acción. Es como cuando una persona está desarrollando la habilidad en un nuevo deporte. Entonces, fíjense, resumo, el proceso educativo, como dice la conferencia, enseñar con empatía es un regalo de la evolución porque nos ha permitido que nuestro cerebro se readapte, se mueva, cambie y nos permite conectar nuevas estructuras adentro, nuevas neuronas, nuevas rutas neuronales que nos llevan a cambiar, que es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, creo confianza cuando me acerco, cuando soy responsable y cumplo, y cuando a pesar de que me equivoqué, suelto ese asunto, escucho lo que la vida me está diciendo y mejoro, pero con calma, a mi tiempo y respetando el tiempo del otro. Entonces, fíjense, me acuerdo de una clase de soldadura, me acuerdo que vimos materiales de ingeniería y en la clase de soldadura el entrenador, el profesor decía, bueno, tienen que entrar aquí hombres y mujeres, todos con jean, zapatos de tal tipo, mujeres sin aretes, sin relojes, sin nada que las pueda enredar en las manos, careta de soldadura, vamos a aprender cómo soldar. Y yo recuerdo la confianza en la forma en que el entrenador en ese momento en que el profesor nos hablaba para tomar el soplete, las diferentes herramientas para poder hacer la soldadura. Y ahí no importaba que tú eras hombre o eras mujer, no, aquí todos estamos porque el objetivo es que aprendan a soldar, punto y se acabó. O sea, esa forma en la que él nos hablaba y nos hablaba con pasión, recuerdo luego, no solamente vimos en temas de soldadura, sino también, por ejemplo, en la forma de, en las piscinas donde se mete el hormigón, el concreto, perdón, para poder ser mirada la calidad de cómo fue hecho. Era maravilloso cuando nos metían dentro del proceso y nos mostraban, es así que sucede, miren cómo ocurre la prueba de resistencia en este material. Era tan apasionante la forma en la que el instructor estaba hablando sobre lo que estaba pasando que no había manera de que tú no estuvieras ahí. Entonces, es un feedback que la vida nos manda. ¿Cómo tengo al otro motivado, concentrado sobre eso que yo le estoy contando y cómo eso influye en su formación? Entonces, los feedback, y te acuerdas la última parte que les dije, era trabajar en desarrollar una actitud de cooperación. Yo puedo, si yo voy caminando, ejemplo, y llevo una taza, un mux hermosísimo, que me lo prestó un compañero y ese mux se lo había regalado a la pareja. Y resulta que no me di cuenta, me tropecé y se parte el mux. Se partió. El compañero me queda mirando y dice, ay, se partió el mux. Entonces, tú tienes dos opciones y tu compañero también. O pelean porque se partió el mux y se regó todo el café en el piso. O se acerca uno, pide disculpas, el mux ya se partió, no hay nada que hacer. Cooperar significa o peleo y me molesto o pido disculpas y me acerco y recojo el café y recojo la taza y simplemente coopero con lo que pasa. Entonces a veces la vida nos está poniendo frente a situaciones y uno o se resiste o coopera. Resistirse cuando tú estás parado en un semáforo, por ejemplo, y tú estás parado antes de la cebra, estás en luz roja, y viene atrás un tipo que viene por cualquier razón distraído y te golpea por detrás. Tú estabas parado, estabas haciendo lo que tenías que hacer, pero te golpearon. Puedes bajarte del carro,
y cooperar con lo que pasó, ya se dio el accidente, o pelear con la persona y generar todo un ruido y desgastarte internamente, generando cortisol y haciéndote daño con la ira o bajarte calmado. La persona que se baja todo molesto se está resistiendo a lo que pasó. La persona que coopera con lo que pasó entiende que ya pasó, que no hay nada que pueda cambiar el hecho de que ya pasó. Entonces, fíjense lo que es la actitud de cooperación versus la actitud de resistirme a los hechos. Si los alumnos te están mandando un feedback, atento a lo que te está diciendo la vida. Coopero, cambio, mejoro, o me resisto, peleo y digo, no, este grupo es, no, es que no se puede con este grupo. Entonces, tú ya sabrás lo que tienes que hacer y estarás abierto a cooperar con el resultado dependiendo de lo que tú elijas. Entonces, para esta última parte, quiero dejarles un ejercicio y en esta parte me gustaría que pudieran también participar, porque esto no es un diálogo solamente en el que yo les estoy hablando, sino que fíjense que esto no solamente es empatía para la educación, sino que es la empatía está presente en todos los ámbitos. Si pudiéramos entonces resumirlo, el aspecto de la empatía implica que creemos confianza en nosotros y en los demás. Eso va a implicar la responsabilidad en el resultado, estar atento al feedback y comprometerme a cooperar con el cambio. Que me pida la vida, si sea un pequeñito paso, por ejemplo, estar tranquilo y recoger el vaso que ya se partió. Ese es el cambio. Antes peleaba y lo dejaba ahí y regañaba al otro. Ahora no peleo y lo que la vida me dice, coopere, recoja el vaso y haga algo al respecto. Entonces vamos a aplicar estas 4 cosas que hemos visto en el entorno educativo para hacer una educación más empática. Y elige, por favor, en tu mente una situación que te causó un nivel de estrés agudo, es decir, de pronto te sacó, como en el caso del accidente que les puse, tú estabas parado en el semáforo. Ese es un ejemplo, pero tú lo puedes tomar en el ambiente educativo, dentro de una clase, y responde, ¿qué responsabilidad reconoces dejaste de asumir en esa situación que te causó un nivel de estrés agudo? O sea, te sacó de foco, te sacó de centro, te generó una emoción como ira o miedo o asco. A veces pasa también que el asco es como otra reacción que, guardada las proporciones en el tema de la alimentación, es como cuando uno no quiere estar cerca de esa persona. Es como si uno sintiera como cuando uno no quiere comer algo. Es también otra manera de manifestación del asco. Entonces uno toma distancia, física o emocional. Entonces, me gustaría pudieran ir respondiendo a esta primera pregunta. ¿Qué responsabilidad reconoces tú dejaste de asumir en ese punto, en esa situación, donde tuviste un estrés agudo dentro de la clase? Una vez tengas esa respuesta, que normalmente llega porque uno le llega una escena de algo que le pasó en una clase. Si ya tienen esa respuesta, les agradezco me puedan dar feedback con su respuesta, con la parte auditiva a través de Viviana, escribiendo en el chat como quieran, sobre qué siente que dejaron de asumir ahí. Y vamos a ir mezclando los dos conceptos, las dos partes, o todo lo que hemos visto anteriormente. Dice, en tus procesos pedagógicos, pregúntate, ¿tú validas que el alumno esté comprendiendo lo que estás transmitiendo? ¿Qué aspectos se le dificultan en el aprendizaje de esa asignatura? A algunos de los alumnos probablemente no puedas estar atento a todos, pero hay gente que llama tu atención por algo. ¿Tienen esos alumnos Sí. Me dices en qué momento que ya tenemos por aquí Perfecto, vamos a ir algunos escuchando. comentarios. Sí. Perfecto, sí. Elena nos dice, no dejar ajustados los acuerdos en su totalidad en la concertación inicial con los estudiantes. En ocasiones propongo a los estudiantes puntos adicionales por participación. Cuando observo bajos promedios y que esto puede ayudar a los estudiantes en sus valoraciones, pero debo clarificar qué condiciones hace que merezca los puntos adicionales para evitar reclamaciones o reclamar puntos por todo. Y esto me generó desgaste. Los ajustes recurrentes en valoraciones de seguimiento en proceso de evaluación debí asumirlos. Muy bien, muy bien. Ahí también hay una responsabilidad. ¿Qué sientes que dejaste de asumir ahí en esa responsabilidad cuando el alumno no participa tanto? Para el caso de la persona que respondió a esta pregunta. Buenos días, un saludo, ¿cómo estás? Sí. Muy buenos días.
Hice bueno esa aportación porque digamos que eso fue lo que me pasó hace poco. Generalmente soy muy cuidadosa con la concertación, con lo que propongo, e intento hacer ese ambiente agradable, esa conexión inicial con el grupo para poderlos comprender, conocer, pero siento que últimamente, sobre todo con los estudiantes más jóvenes, ellos quieren ganar punto por todo y que sea fácil, ¿no? Entonces, profe, este punto también tiene un adicional, profe. Entonces, realmente, al no manejarlo, yo asumí esa responsabilidad. Dije, bueno, fue mi culpa porque no lo ajusté a la concertación. Sentí que con ese grupo me desgasté el doble que como me pasa con otros grupos que utilizo la misma estrategia y funciona perfecto. Pero en estos tiempos los estudiantes tienen que tener, no, lo sentí de esa manera, me llevó como a desgastarme, a volver a explicar lo que funcionaba. Ya los estudiantes consiguieron mi número y por interno todo el tiempo, profe, pero es que estarán 2 puntos, profe, pero no me subiste. No, esto fue la locura. Entonces sí empieza uno a sentir como no clarifiqué bien la información, fallé en ese sentido y uno empieza, bueno, fue mi culpa. Realmente es la forma como nos comunicamos, dejar claro las situaciones, generar esa empatía, esa conexión, pero nosotros mismos también sentir que estamos haciendo lo mejor. Yo creo que aquí todos los profesionales que están hacen su mejor esfuerzo cuando ingresan al aula porque es nuestra una corresponsabilidad social, no solamente en el conocimiento, sino en la integralidad, la formación de ese ser humano que se nos es dado para que ellos puedan proyectarse en la sociedad y seamos mejores seres humanos. En últimas es lo que necesitamos, mejores seres humanos. Pero veía yo como que ahí entraba yo en el choque con a veces el facilitar, el facilismo, y no, yo quiero punto por todo, que sí, siento que debo replantear, tener mucho más cuidado, pero sin dejar de generar esos espacios abiertos, flexibles, de conexión, de comunicación, de cooperación, que es lo que necesitamos, esa humanidad en la educación. Exactamente, esa es la invitación. Y fíjate que qué bueno que puedes compartirnos todo esto porque nos permite comprender. Es normal que el feedback a veces no sea tan positivo, en muchos grupos sí, en otros no. Lo importante es ver, tomar el feedback positivo para construir confianza personal en lo que estás haciendo. Tú nos lo has dicho muy bien hecho en muchos grupos y en los grupos donde el feedback no es tan positivo, qué oportunidad de mejora hay, ¿cierto? Soltando la culpa por el error, simplemente qué puedo mejorar en ese proceso y cómo el proceso de comunicación, como tú lo decías, cuando soy más empático con este grupo, ¿qué me está diciendo que puedo mejorar? ¿Qué me está diciendo aquí que puedo hacer que haga que ellos participen sin que esto esté asociado a los puntos, por ejemplo? Que sea algo que fluya naturalmente. ¿Qué podría cambiar en el método para entregar esa información? Entonces, te agradezco muchísimo por este compartir y lo importante aquí es, fíjense, que hay alumnos que se facilitan, que aprovechan, facilitan, mejor dicho, el proceso educativo y otros que puede que sea más difícil. El punto es, ellos tienen esa confianza para expresarme eso que están comprendiendo o eso que están en acuerdo o que les es difícil y qué tan creativo estamos siendo para cambiar el método pedagógico si veo que el que estoy utilizando no está funcionando. Ahorita, sí, tenemos feedback de otras personas. Sí. Sí, Claro. ¿lo hago ya? Sí, okay. Claro. Dice Jacqueline Sánchez. A veces es injusto cuando el estudiante no responde en clase porque no ha estudiado y lo hice notorio en ese momento. Luego salió de la clase a quejarse del docente, a la coordinación, queriendo influir en los demás, el dejarme mal ante los demás, siendo esta la última clase del final del ciclo. Quedaron que pasarían un oficio, pero nunca lo hicieron. Esto me estresó. Correcto, correcto. De todas maneras, fíjense ahí, hay cosas que no controlamos, por ejemplo, la actitud del otro frente a la responsabilidad en el estudio, ¿cierto? Y como no controlamos que estas cosas sucedan, ¿qué podemos hacer para responder de una mejor manera que no te cause estrés que te afecta a ti? Eso es uno de los puntos claves ahí. Porque otras personas son capaces en las mismas circunstancias de responder a eso que está pasando, en este caso, a que un alumno no estudie, no cumpla con sus acuerdos, que lo mínimo es yo me hago responsable de estudiar lo que se me está pidiendo, y él incumple el acuerdo. ¿Cómo respondo yo en otra oportunidad frente al mismo hecho que tenga un menor impacto para ti en tu salud? El tema es que el estrés con el que lo afrontaste en el tiempo puede mostrarte un indicador que afecte tu salud. Eso, por ejemplo, es un indicador de un feedback que está pasando en ese ejemplo puntual que acaban de decir.
no controlamos la respuesta del otro, más sí mi reacción frente a eso que está sucediendo ahí. ¿Qué otra, digamos, estas preguntas? O ya tenemos hasta ahí, Vivi, han respondido. En este momento no tengo otras Muy respuestas, pero muy bien. Tengamos en cuenta entonces algunos de los aspectos claves en la empatía también, las neuronas espejo que nos ayudan a imitar acciones en el otro, ¿cierto? Y nos permiten sentir empatía e imitar a los demás. Muchas veces, y esto les digo por experiencia personal, nuestra actitud corporal, inclusive para comunicarme con el otro, puede verse influenciada por un aspecto que se llama rapport. Y me pasa cuando algunas veces estoy sentada frente a otra persona en el tema comercial, mostrando un proyecto, y yo espejeo la forma en que esa persona se mueve con su cuerpo, si se pone la mano en la cara, si se levanta un poco, si se inclina. Todo este tipo de cosas que tienen que ver con el lenguaje corporal afectan mucho el que pueda influir sobre esa persona. No con el objeto de manipular, sino con el objeto de generar una comunicación que nos diga, oye, yo estoy alineado contigo. Entonces, esa generación de sensación de querer repetir las emociones y acciones, espejando al otro, nos puede ayudar mucho en el proceso empático. Eso nos ayuda a desarrollar capacidades de relacionamiento, a aprender a través de la imitación. Entonces, por ejemplo, los casos donde implique que la persona desarrolle proyectos donde esté más inmerso en el ambiente o en el entorno real, donde esa asignatura se aplica, puede ayudar muchísimo en el proceso de feedback a futuro en el resultado y en el nivel de participación, por poner un ejemplo. Yo he tenido compañeros que, como les digo, tienen una asignatura o algo propio y de pronto tienen un invitado en una de las sesiones para compartir en un proceso de panel como método dentro de una de las sesiones del semestre, una o varios invitados. Y es cambiar esa forma en que estamos entregando la información, también puede ayudar muchísimo a los niveles de participación. Ahora, no podemos obligar a otro a que esté motivado, lo que podemos hacer es ver qué los motiva y meter esos aspectos dentro del proceso que antes no se incluían. Entonces, eso nos lleva a afectar la toma de decisiones tanto del otro como nuestra, en la forma en que el otro percibe y en la forma en que yo entrego. Pero fíjense, como decía ahorita una persona que compartió, no controlamos que esa persona quiera estudiar, no controlamos que esa persona quiera tomar responsabilidad. En últimas, doy lo mejor de mí en todas las formas, métodos, adaptación, creatividad, innovación posible, pero ya lo que cada persona en últimas decida hacer, si son uno o dos estudiantes con respecto a la mayoría que sí están conectados, nos manda también una respuesta, perdón, un feedback importante, positivo hacia nosotros, hacia nuestra metodología pedagógica. Entonces, aquí les dejo un ejemplo en el tema del rapport, en lo que yo les decía, en la sonrisa, si yo estoy serio o si estoy mucho más relajado para compartir, el tono que utilizo, la forma en la que me acerco y sobre todo tener en cuenta cómo trato a las personas. Hay una regla de oro y es, trata al otro como te gustaría que te trataran a ti. Si te hicieran lo mismo, ¿cómo tú te sentirías frente a eso? Entonces, aunque existen muchos retos en el entorno educativo, todo este tema de la empatía está hecho simplemente para que seamos mucho más atentos, mucho más presentes a cómo estamos nosotros reaccionando frente a lo que está pasando en el resultado y a lo que los otros nos están diciendo también con respecto al resultado. Esto es súper importante porque nos permite inclusive ir más livianos por la vida, mucho más presentes, mucho más atentos. Por eso les puse aquí un ojo, porque en últimas esta presentación está diseñada para decirte, no importa el feedback que tú recibas, si tú vas mucho más presente, mucho más consciente por la vida en cualquier área, sea la salud o en el trabajo, vas a poder responder de una manera distinta a como lo hiciste 20 minutos antes, solo si estás atento. Aprendes cada vez más rápido tú mismo a mejorar y te perdonas a ti mismo por los errores
que probablemente hiciste y sueltas la culpa mucho más rápido. Es un proceso, sí, pero esto no se nos exige solamente en la parte laboral, sino también en los entornos personales. Entonces, yo te pediría en este momento, ya para cerrar, que tú puedas tomar, se dice que cuando uno ya se ha dado cuenta de los lugares donde tiene feedback que puede mejorar, uno lo siguiente que hace es, bueno, si hay algo que puedo mejorar y depende de mí, no depende del otro, depende de mí, ¿cuáles serían esas 3 acciones concretas que yo podría realizar en menos de una semana? Siempre pregúntate eso. ¿Tuviste un feedback que te mandó la vida? Te lo puede mandar tu cuerpo, como decía la persona que compartió ahorita. Se estresó, su cuerpo le mandó un feedback ahí. ¿Qué acción concreta, micropaso, puedo tomar para que si vuelve a ocurrir una situación parecida, no me afecte tanto o no me afecte de la manera en que me afectó? Puede ser que cada vez esté mucho más neutral. ¿Cómo puedo también mejorar procesos en el entorno educativo con los feedback que hasta ahora he recibido de lo que va del año? ¿Cuáles serían esas 3 acciones concretas como mínimo que podría tomar en una semana y que podrían traerme una mejoría en el resultado? Les voy dejando este espacio para que vayan respondiendo, para ir cerrando, porque esta es la última parte, y dejarles con esto. Para que al final ya podamos entrar en un proceso de compartir de preguntas y respuestas, pero también para responder a esta pregunta sobre los 3 micropasos. Entonces, es importante tener en cuenta, pase lo que pase, fíjense que yo les pongo aquí la imagen como para que les quede, puedes tener un entorno que tu mente te lo muestra nublado, como que hay un problema mayor al que ocurre. Pero en todo lo que la vida te mande de feedback, sea interno, sea externo, sea en el entorno laboral o personal, la invitación es a buscar el enfoque positivo dentro de eso que suceda. ¿Qué de eso que se ve empañado le puedo pasar la mano para que se vea más claro? Como cuando uno va conduciendo, hay un aguacero bien fuerte y el panorámico se empaña y no llevas el aire acondicionado puesto. Tú logras ver cómo se te dificulta conducir. Entonces, es lo mismo internamente y en un entorno también educativo. Haz más de lo que te funciona y menos de lo que no te funciona. No funciona poner la mente en el problema. Funciona ver lo positivo de eso que me está mandando la vida como feedback. Y enfocarme en eso nuevo que yo quiero crear como resultado positivo. Por ejemplo, quiero crear mayores niveles de motivación. Quiero mantener más puntos de atención dentro del aula. Quiero poder tener espacios que sea agradable y que la gente quiera estar conmigo en las clases. Quiero generar entornos educativos donde los alumnos sientan que pueden aportar muchísimo y que sea tan enriquecedor que inclusive yo pueda generar creativamente muchas más respuestas para lo que ellos tienen que aprender. Fíjense, esto nos lleva siempre a un estadio mental de mejora y de cambiar la forma en que nos acompañamos y acompañamos a otros. Y finalmente, les dejo esta frase de un psicólogo amigo que trabaja en temas de pedagogía y conversando con él acerca de esta conferencia me dijo, me gustaría que les compartieras esta conclusión a la que yo he llegado después de muchos años de acompañar a profesores en diferentes lugares, en el entorno educativo y en entornos de crianza con las familias. Y me dijo, la clave de un maestro es que busque que su alumno tenga la confianza para que aprenda aquello que se le dificulta y lo convierta en un recurso para la vida. Aquí les dejo el ejemplo de personas y dejo el ejemplo de una película. Y es el caso de Batman. Es una persona que se le dificultaba asimilar o atravesar su miedo a los murciélagos y lo convierte en la historia en un recurso para hacerse amigo del miedo, para atravesar lo que venía en ese momento que era el afrontar el duelo por la pérdida de sus padres en la infancia. Esa es la historia, el core de la historia de Batman. Entonces, ¿cómo logro que el alumno, la persona que está a mi lado, tenga la confianza
para que no se rinda en aquello que se le dificulta inclusive, y eso le dé la vuelta y lo convierta en un recurso para la vida. Entonces, con esto cierro y les dejo abierto el espacio para que podamos compartir en preguntas y respuestas, y sobre todo en esta última pregunta, en las acciones concretas que te invito y me invito a mí misma también a tomar como mejora para lo que viene en los feedback que la vida me está mandando. Les abro entonces el espacio para responder a esto y para también preguntas y respuestas en torno a la empatía en el entorno educativo. Bueno, por aquí tenemos ya varias respuestas. Dice Sí. Sonia, respirar pausadamente para autocalmarme, revisar la situación con el ejemplo del vaso medio lleno o medio vacío. 2, luego de entender la situación, comprender qué depende de mí y qué no depende de mí. Y 3, recordar por último por qué soy maestro, esa satisfacción de llegar al otro y acompañarlo en su proceso, creciendo juntos. Muy bien, gracias por ese compartir. Exactamente, tener claro el propósito del aula nos ayuda muchísimo. Sí. Elena nos dice, acciones concretas, pensar y creer, todos tienen potencialidades y aportes y serán lo que yo creo que puedan ser. Todo tiene solución. Debo disfrutar mi vida en todos los escenarios, es parte del proceso. Estoy donde quiero estar y hago lo que me apasiona, recordarme lo valiosa que soy y el propósito de mi vida al estar frente a seres humanos que hacen también sus esfuerzos y sacrificios. No juzgarlos porque no conozco sus vidas. Exactamente. Gracias por ese aporte también. Muy bien. Bueno, y yo me voy a devolver un poquito con el aporte que nos había hecho el profesor Luis Fernando, que dice que en el tema de la conferencia tiene relación estrecha con la habilidad para la comunicación asertiva y la escucha activa. Así es fundamental, sí. Así es un aspecto para que exista empatía en los procesos. Se necesita lo que tú acabas de decir, un desarrollo de la escucha. Y eso implica que uno no está en ninguna posición interna, inclusive está abierto a soltar los aspectos donde cree que tiene la razón para poder escuchar lo que el otro le está diciendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso del alumno, me llama la atención el alumno que decía que no está estudiando. Uno podría ahí, por ejemplo, juzgar que efectivamente esa persona no está siendo responsable, pero también es acercarse desde un lugar simplemente de escuchar, sin ningún otro objeto de generar ninguna posición interna, sino porque realmente esa persona no está estudiando, realmente no le importa la carrera, realmente está completamente desmotivado, tiene un aspecto emocional importante que no ha podido solucionar y eso lo tiene desconectado, está en un estado de conciencia de apatía, no solamente es con el estudio, sino consigo mismo, se ve un poco descuidado. Fíjense todo lo que hay detrás de una conducta de alguien. Uno solamente ve un punto de la realidad, no ve todo el mapa completo. Entonces, lo importante de lo que acabas de decir es, me acerco a escuchar sin ningún objeto de poner ninguna posición interna, solamente voy a ver qué pasa hasta donde me permitan ver u observar ahí. Eso sí nos ponen en un punto interesante como maestros ahí, por ejemplo, en el acompañamiento. Entonces, bueno, no sé si no hay más preguntas. Bueno, por aquí José Mauricio, sí. Hay un comentario y una pregunta. Dice José Mauricio, espectacular información, importante el propósito de los estudiantes y también el nuestro. Y Natalia tiene una pregunta, dice, ¿sería bueno en la clase inicial hacer un acercamiento a sus gustos y motivaciones o irlo explorando durante el curso? Eso es algo muy propio de cada persona o de cada maestro en la forma en que decida hacerlo. Puedes tener una actividad en la que te permita conocer cómo se sienten y cómo llegan a esa asignatura al comienzo del semestre. Les comparto, por ejemplo, una metodología que nosotros utilizamos en las empresas. Cuando queremos saber cómo están los equipos y, por ejemplo, estamos frente a un equipo de una petrolera, por ejemplo, y están teniendo problemas en ese equipo, tenemos 15 o 20 personas. Imagínense personas con nivel de escolaridad, de maestría y especialización, para que tengan una idea. Personas entre los 35 y los 45 años, así para que tengan una idea de cuál es el grupo. Llegamos a ese grupo y ese grupo
¿cómo sabemos cómo está ese grupo en los retos que viven como equipo? Entonces tenemos unas tarjetas, hagan de cuenta que ustedes puedan entrar a internet y tomar varias fotografías que reflejen cómo se sienten las personas en ese equipo. Apliquen eso mismo, pero para el entorno del aula. ¿Cómo llega esa persona a tu clase? Entonces tenemos unas tarjetas que tienen diferentes fotos que reflejan cómo te sientes en una situación con otra persona. Por ejemplo, una de las fotografías es un tacón pisando, pisando a la mano de alguien, por ejemplo. Otra fotografía puede ser una pluma estas de un animal sobre una mano que representa como suavidad. Otra fotografía que pueda representar el que se sienta escuchado, entonces se siente como acogido en esa fotografía. O sea, fíjense que ponemos la fotografía sobre la mesa y que cada persona escoja cómo se siente al llegar a ese semestre, al inicio. Si la persona escoge el que se siente presionado, se siente como pisoteado, o escoge la fotografía donde está un papel arrugado, maltratado, y la persona escoge esa foto, tú dices, ¿por qué elegiste esa foto? Dice, porque la vida he tenido muchos retos, me siento cansado, me siento agotado, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero no me pagan bien. Entonces el otro compañero coge otra fotografía. Fíjense cómo en este ejemplo, este es un ejemplo de didáctico, lúdico, para sacar aspectos internos en torno a la forma en la que llega esa persona a ese momento, a esa situación. Entonces, fíjense, una forma de aportar, de sacar empáticamente cómo llega el otro a ese semestre. Eso lo puedo aplicar para su vida, lo puedo aplicar para el entorno laboral sobre el equipo, lo puedo aplicar para un grupo de trabajo, porque después de que llevan 2 semanas trabajando en equipo, me siento desgastado porque yo he hecho todo y los demás no han hecho nada, ¿sí? Entonces, miren que se puede hacer al comienzo, o yo me puedo tomar el espacio para poder ir conociendo poco a poco a los alumnos en diferentes actividades con diferentes métodos. Ahí les compartí uno que se usa al inicio de las sesiones. No sé si fui clara ahí o si tienen otra pregunta. Hola. Bueno, aquí tenemos otro comentario. Dice, en mi caso normalmente, me aparece, perdón, Diego Patarroyo. En mi caso, normalmente en la primera clase identifico algunos aspectos de cada estudiante con preguntas como ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis objetivos en el corto, mediano y largo plazo? ¿Cuáles son mis temores? ¿Qué se me ha dificultado en mi proceso de aprendizaje? Entre otras. Exactamente. Fíjense que son diferentes metodologías para lograr el mismo objetivo, que finalmente es conocer a quién tengo del otro lado. Y esto puede ser un espacio que se hace una vez cada cierto tiempo durante del semestre que tengas, o porque me quedo un momento conversando con algunos alumnos, o porque genero actividades dentro del aula que me permite conversar más con ellos. Todo es válido en el entorno creativo como para poder lograr el objetivo. Sí. Bueno, José Mauricio nos dice, es importante saber que estamos por buen camino o en su defecto poder mejorar. Es importante reconocer nuestras fallas. Y los aciertos también y darnos la palmadita. Ambas son válidas. Muy bien. Este era el objetivo, poder llevarlos a un punto de autorrevisión y entender que siempre nos está mandando la vida feedback y que la empatía es un regalo maravilloso para soltar los juicios y crear relaciones de más confianza, vínculos de más confianza en todos los entornos. Sí. Si no tienen más preguntas, o si tienen, aquí atenta, o si no, muchísimas gracias por el espacio, por la atención, y espero poder haberles dejado esos aspectos claves para generar vínculos llenos de empatía en el aula. Listo. Verónica, mil gracias por tu conferencia, por acompañarnos en Maestro 4.0.
Gracias a todos los asistentes. Les recuerdo que aún nos queda la jornada del miércoles. La primera conferencia será plataforma educativa virtual y la segunda, una por la que han preguntado mucho, Turnitin prevención del plagio, que es la herramienta justamente para identificar qué tanto es auténtico en los trabajos que nos entregan. Los esperamos entonces el miércoles 8 de la mañana. Iniciamos, en sus correos ya tienen el link. Les estaremos enviando las grabaciones de las dos conferencias del día de hoy y los esperamos, Maestro 4.0, un espacio hecho posible por la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Humanidades. Feliz día. Un feliz día para todos. Gracias.